Con Camilo. Ya habíamos hablado nuevamente de habíamos hecho una exposición previamente de soporte vital avanzado. Vamos a ampliar algunos temas que creo que nos servirán para la práctica diaria. Adicional a eso, volvemos a dar un repaso muy corto de lo que significa un soporte vital básico. Bueno, en primer momento tenemos que definir qué es un paro Juan, cardíaco. saca, aprende a ocultar ahí en ese cartel. Gracias. En primer momento tenemos que definir qué es un paro cardíaco. Un paro cardíaco es un cese súbito de la actividad mecánica cardíaca caracterizado por un paciente inconsciente con una respiración agónica, ausente o anormal y la ausencia de pulsos detectables. Estas son las dos cadenas. Recuerden que a la hora de intervenir un paro cardíaco tenemos la atención prehospitalaria y la extrahospitalaria que anteriormente ya había nombrado y había profundizado un poquito más. Son 6 eslabones de la cadena. Este es el cambio más importante que se hizo con respecto a las guías anteriores. Estas últimas actualizaciones de las guías del 2020 de la AJA, y vemos que en el último eslabón se agrega la recuperación como parte del proceso de reanimación básica y avanzada. Bueno, básicamente para retomar y recortar algunas cosas, tenemos en cuenta que tenemos dos tipos de maniobras de resucitación, por decirlo así, una que es básica y una avanzada. La básica es la que utilizamos y la que hacemos en el ambiente extrahospitalario y básicamente corresponde a la que realiza cualquier personal no entrenado, que puede realizarla cualquier personal no entrenado, como los agentes LEGO o el personal paramédico o ya personal capacitado como médicos y personal asistencial. Son puntos claves en los cuales lo primero que toca hacer es identificar de manera temprana y oportuna si el paciente está en paro o no. Entonces se atiende el llamado o se acude cuando un paciente está inconsciente en el suelo y se verifica si el paciente responde o no responde, si respira o respira de manera normal. De manera inmediata se activa la cadena con el llamado al sistema de emergencias y la información necesaria. Normalmente el paro puede ser acompañado vía telefónica o si es un personal LEGO o un personal entrenado puede realizar la reanimación. Igual ninguna reanimación se realiza solo, ni en el ámbito intrahospitalario o extrahospitalario, siempre se realiza por lo menos 2 personas como mínimo a nivel extrahospitalario. Cuando se activa y se comunica el procedimiento, se activa el código por medio de la llamada al sistema de emergencias, se inician las compresiones, iniciar ciclo de 30 compresiones y 2 respiraciones, o sea, con una máscara, con una bolsa, con una cobertura vocal, que es una máscara, más adelante se las nombro, se las muestro si está ahí, o si usted está solo, inicie compresiones. Mantenga un ritmo entre 100 y 120 compresiones por minuto y espere a que llegue el desfibrilador o solicite un desfibrilador automático externo. Si no logra acceder al mismo, continúe con las compresiones hasta que venga una ambulancia o un personal entrenado a asistirlo. Básicamente eso es como el resumen del ciclo de reanimación básica. Entonces, paciente no responde, no respira o está inconsciente y tiene respiración dificultosa, se verifica si tiene pulso o no. Si usted no está seguro, inicie compresiones a un ritmo de 100 a 120 compresiones. Ahorita por la pandemia está revaluado eso de las respiraciones. Tratar de, antes de iniciar el proceso de reanimación, informar activar el código con el equipo de emergencias para que venga una ambulancia o un personal capacitado a asistirlo. Y si usted se encuentra solo en la cena y la cena es segura, inicie compresiones. Por lo menos hasta que el personal asistencial llegue. Bueno, siempre es importante iniciar el RCP. Si usted no está seguro, no importa, es mayor el riesgo, el beneficio que el riesgo. Las fracturas costales, que es lo más común, el barotrauma, etcétera, son cosas que pueden ser manejables y se han evidenciado que el impacto en la mortalidad es menor que los pacientes que por no realizar las compresiones se anulan las mismas o se evitan. Entonces siempre es importante iniciar con compresiones. Como le digo, si cuenta con el equipo de protección, realice ventilaciones. Si no,
evite realizar, no es importante realizar en ese aspecto, y siempre esto va de la mano de la activación del sistema de emergencias. Las compresiones tienen que ser compresiones de calidad, normalmente se hacen en el tercio inferior del esternón, comprimir entre 5 a 6 centímetros o un tercio del diámetro del tórax y entre 100 a 120 latidos por minuto, permitiendo la descompresión completa del tórax. Algo que es importante, y esto es importante no solamente para el AVE, el soporte básico, sino también para el avanzado, es que siempre se trata de que entre los reanimadores cambien. Cada 2 minutos, al finalizar el ciclo, cambian de reanimador. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchos estudios que muestran que la calidad de las compresiones disminuye con el paso del tiempo, pues obviamente por la fatiga y demás que generan las mismas. Si usted tiene acceso a un DEA y puede iniciar la desfibrilación, iníciela. El DEA automáticamente te dicta los pasos a seguir, solamente es seguir instrucciones. Siempre inicia las compresiones, conecta al DEA y tiene dos láminas, por decirlo así, que se conectan, que está indicado cómo conectarla, y al encenderlo, lo único que necesita es que pare las compresiones menos de 10 segundos y él ya verifica si el ritmo es desfibrilable o no. Desfibrila y continúa compresión. No es necesario verificar pulsos, sino hasta el siguiente ciclo, o sea, hasta el terminar los 2 minutos de compresiones, verifica si tiene pulso o no. Bueno, esto es básicamente la forma correcta de hacer las compresiones. Brazos que no se botan y veis mis hombros que están paralelos a la. Así, hacemos una compresión de tórax aproximadamente 2 minutos y medio. A un ritmo de 30 compresiones, 2 minutos. De esta manera. Si usted tiene la posibilidad de asegurar la vía aérea, sea con una máscara AMBU, y dispone la misma en la atención prehospitalaria, la puede usar. Siempre es importante tratar de permeabilizar la vía aérea. ¿Cómo la permeabiliza? Elevando la cabeza. Si usted descarta o no tiene sospecha de que haya una lesión medular, levanta la cabeza y subluxa la mandíbula. Eso le ayuda a permeabilizar la vía aérea. Si usted ve que tiene o sospecha de que haya un trauma cervical, solamente traccione la mandíbula. La ventilación depende, pues, de dos cosas. Primero, si es un paro respiratorio, hacer una ventilación cada 6 segundos y verificar el pulso cada 2 minutos. Si es un paro cardiorrespiratorio, tiene que hacer una relación de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y si ya tiene asegurada la vía aérea, que hay casos en los cuales personal entrenado puede intubar al paciente en la escena, hace ventilaciones espontáneas cada 6 segundos. Una fuente de oxígeno. Pues, tiramos la mascarilla sobre la cara del paciente. Tenemos para ello los dedos, ¿verdad? Los 3 dedos. Tenemos la mandíbula. Una ligera. Y para la reanimación, cuando usted ve que asiste un paciente en la calle y en el cual usted no presenció el paro cardiorrespiratorio, cuando llega el personal asistencial, titula una ambulancia y el paciente no ha ingresado a circulación espontánea, o cuando usted no contó con un DEA para generar una desfibrilación durante la reanimación. Este es el esquema para soporte vital avanzado, que es el que nos compete a nosotros principalmente. Siempre que cuando usted tenga lo mismo, paciente que no responde, no respira y tiene ausencia de pulso, o usted no siente el pulso,
iniciar compresiones. Activa el código rojo para que venga el personal asistido y nunca asista a un paro solo. Tiene que haber una persona encargada, mínimo son 5 personas, contando a las enfermeras que están capacitadas para ofrecer y conocen, digamos, los medicamentos y demás, y bueno, están capacitadas para atender un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, y el resto de personal asistencial, entre los cuales va a haber una persona que se va a encargar netamente del tiempo. La idea es que tenga que haber una persona manejando la vía aérea y 2 reanimadores que se van a ir turnando las compresiones. Eso es lo mínimo que requiere para atender un paro. Inicia administración de oxígeno, o sea, con una máscara ambú, por decirlo así, y obviamente tratar de monitorizar al paciente de manera temprana. Eso es importante. ¿Qué cambió en el esquema del 2011, del 2010, del 2015 con respecto al de 2020? Que aquí sí, se trató de hacer un poco más visual la imagen. Aquí lo de la adrenalina se divide acá y las descargas. Obviamente, como les digo, priorizar identificar de manera temprana si el ritmo es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, si tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, inicie descargas y posteriormente compresiones. Ciclos de 2 minutos, en los cuales da 30 compresiones por cada 2 respiraciones. Si usted ve que esa sistolia o actividad eléctrica sin pulso, inicia adrenalina lo más pronto posible y inicia ciclos de reanimación de 30 compresiones por 2 ventilaciones, ciclos de 2 minutos. ¿Cada cuánto puede empezar a pasar la adrenalina? La puede pasar cada 3 minutos aproximadamente. Usted va pasando la adrenalina y de manera independiente a los ciclos de compresiones. Nada, después del ciclo de 2 minutos vuelve a verificar si el ritmo es o no desfibrilable y vuelve al siguiente paso, que entonces si es desfibrilable realiza una nueva descarga y nuevamente inicia compresiones. Ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones y por una duración de 2 minutos. En este momento tuvo que haber cambiado el reanimador que hace las compresiones. Siempre recuerden evitar al máximo que sea un solo reanimador realizando compresiones. Por lo que les explicaba anteriormente, la probabilidad de cansancio y de que disminuya la calidad de las compresiones es muy alta. Realiza la descarga, realiza el RCP y verifica nuevamente. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí. Realiza una descarga y realiza un ciclo de RCP. Y aquí administra amiodarona o lidocaína. Normalmente amiodarona puede pasar un vuelo de 300 miligramos inicialmente. Entonces, ¿qué es para descartar? Si es un ritmo desfibrilable, primero identificarlo, se inicia descarga, compresiones, es desfibrilable nuevamente, compresiones, desfibrilable nuevamente, compresiones y aquí inicia la adrenalina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay 2 descargas antes de iniciar la adrenalina en un primer momento. Y hace los ciclos de adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y posteriormente, si ustedes ven que el ritmo, vuelve a verificar, el ritmo es desfibrilable, vuelve a hacer la descarga y en ese caso usted puede administrar una dosis de amiodarona o lidocaína. Para cerrar y como para finiquitar bien este tema, entonces, ritmos desfibrilables, descarga, RCP, descarga, RCP y adrenalina, descarga y amiodarona. Y posteriormente continúa con adrenalina. Si usted está ante una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, entonces tiene que iniciar nuevamente, con compresiones. Entre más temprano inicie la adrenalina, mucho muy probablemente disminuya los riesgos y complicaciones y se ve una disminución en la mortalidad al inicio temprano del RCP y al inicio temprano de la desfibrilación o en su defecto de los medicamentos como lo es la adrenalina. En este caso inicia RCP cada 3 a 5 minutos, ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones y a los 2 minutos verifica, cada 2 minutos verifica el pulso y el ritmo. Si sigue siendo un ritmo no desfibrilable, continúa compresiones y ciclos de adrenalina independientes cada 3 a 5 minutos.
Mientras usted va haciendo las compresiones y va haciendo el proceso de reanimación, siempre hay que verificar causas que usted pueda corregir. Si está ante una hipovolemia, una hipoxemia, hidrogeniones, o sea, una acidosis metabólica, si está ante una hipo o hiperpotasemia, si está ante una hipotermia, si está ante una motora de tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar o un TEP y una trombosis coronaria. Lo mismo, compresiones 30 compresiones por dos ventilaciones. Y si el paciente ya tiene asegurada la vía aérea, iniciar una ventilación cada 6 segundos. Y por último, los fármacos, el más usado es la adrenalina, tiene mayor evidencia y, como les dije anteriormente, el inicio temprano impacta en la sobrevida y digamos que favorece la supervivencia, y adicional a eso también se ha visto que tiene un impacto que funciona como neuroprotección si se inicia de manera temprana. La lidocaína o la amiodarona, principalmente la amiodarona, cuando usted piensa que es un paciente que tiene una taquicardia ventricular refractaria o una fibrilación ventricular refractaria. Quiere decir que ya lleva más de 2 descargas, más de 3 descargas, perdón, y a pesar de eso sigue persistiendo la fibrilación ventricular. Y bueno, lo mismo, normalmente cuando termina la reanimación, se dice que aproximadamente a los 20 minutos suele ser el umbral. Si usted ve que a partir de eso ya lleva 20 minutos de reanimación y no ha salido circulación espontánea, ya es un indicador de que puede parar la reanimación. La capnografía, que lastimosamente no la usamos, es la monitorización continua no invasiva de la presión parcial de oxígeno de CO2 exhalado, y se utilizan mediante la exhalación de CO2 por la ventilación. Bueno, también nos permite verificar la colocación correcta del tubo endotraqueal. Quiere decir que para poder medir la capnografía tenemos que tener un paciente ventilado o intubado en su defecto. Entonces, por eso es que normalmente no se usa mucho, porque paciente ventilado en piso no tenemos, pero es importante que ustedes lo conozcan y que sepan que es un medidor sensible de la calidad de la reanimación. Y obviamente también nos permite terminar de manera eficaz y adecuada con las reanimaciones cuando contamos con a ver si me perdió. Cuando contamos con un CO2 al final de la aspiración menor a 10 milímetros de mercurio a los 20 minutos de iniciar la reanimación. Bueno, lo otro que tienen que tener en cuenta es cuando el paciente, después de las reanimaciones, ustedes logran volver a la circulación espontánea. Es importante manejar la vía aérea, controlar los parámetros ventilatorios, tratar de que mantenga una de entre 10 y 12 ventilaciones por minuto, saturando entre 92 y 98, y tener una presión arterial de CO2 entre 35 y 45, una presión arterial media mayor a 60, y una presión arterial sistólica mayor a 90, un electrocardiograma siempre es importante. Acuérdense que las principales causas de paro cardíaco a nivel extrahospitalario son cardíacas, y a nivel intrahospitalario son respiratorios en la mayoría de los casos. Y bueno, normalmente identificar o determinar pues el estado neurológico del paciente en el momento posparo. Esto se hace después de 72 horas de haber ingresado o haber tenido retorno a la circulación espontánea, y utilizado varias herramientas: el reflejo pupilar, la pupilometría, el reflejo corneal bilateral y el status mioclonus. Normalmente el seguimiento del neuropronóstico de un paciente intubado corresponde normalmente el enfoque para el pronóstico neurológico de un paciente en un estado por reanimación es multidisciplinario. Idealmente debe tener, después de las 72 horas, una imagen en la cual me permita mirar a ver pues si hay alguna anomalía estructural o si quedaron secuelas isquémico-necróticas que puedan explicar el paro que haya presentado el paciente. Siempre es importante realizar un electroencefalograma para mirar si efectivamente hay algún tipo de signo
que me haga pensar en que el paciente está en un estado de muerte cerebral, y control de las complicaciones, como son las mioclonías, detección temprana de estados convulsivos que puedan ser sesgados o minimizados por la sedación o la sedanalgesia que le aplica a usted al paciente, entre otras cosas. Y la recuperación después de esto es importante, es otro punto importante que tocan en la guía, en la cual esto es un manejo integral que va desde la identificación temprana del paro, la manera adecuada de reanimación de un paciente, sea intra o extrahospitalario, y adicional a eso, pues obviamente los cuidados que se le hacen posparo, los cuidados que se le hacen posterior al retorno a la circulación espontánea, la identificación temprana de complicaciones neurológicas y un proceso de rehabilitación integral posterior a los mismos. Habíamos hablado previamente, en algún momento en la exposición anterior, habían solicitado que identificáramos de manera adecuada algunos parámetros importantes relacionados con el proceso de reanimación avanzada en los pacientes con COVID. Puntos importantes a tener en cuenta en el protocolo: son muy enfáticos en la importancia del equipo de protección personal en los pacientes con COVID. Es fundamental el autocuidado antes de iniciar las compresiones o de activar el código rojo. Lo otro que también tienen que tener en cuenta, y lo habíamos hablado, la SAC, la Sociedad Argentina de Cardiología, basada en las guías de reanimación en las guías de reanimación de la Sociedad Británica de Cardiología, evidenciaron que si usted no tiene la posibilidad, o mientras usted puede activar el código de reanimación, mientras usted activa el código rojo o activa el código para reanimar al paciente, usted puede iniciar con 2 desfibrilaciones de manera seguida y posterior a eso iniciar con la reanimación. Estudios que hayan relacionados con el impacto en la mortalidad de estos son muy pocos. Lo que sí se ha evidenciado es que nos da cierto tiempo, nos da un poco de tiempo para iniciar las compresiones, más cuando usted cuenta con un paciente cuando usted no está preparado para iniciar el paro o cuando usted no cuenta con el equipo de protección personal adecuado. Entonces, otra cosa que tienen en cuenta mucho en la guía y que hablan, es importante relacionar o identificar si el paciente es reanimable o no. Porque los pacientes con COVID son pacientes que muchas veces hacen hipoxemias refractarias al tratamiento. Por ende, su mortalidad aumenta con respecto a un paciente no COVID. Por ende, siempre se resalta en las guías la importancia de identificar de manera temprana o utilizar escalas de severidad como el NEWS, que normalmente nosotros utilizamos en el sanatorio, para ver la mortalidad a corto plazo de ese paciente y obviamente para identificar de manera temprana posibles complicaciones y posibles, digamos, pacientes refractarios al tratamiento que serían más candidatos a limitación del esfuerzo terapéutico versus reanimaciones intensivas, extenuantes y poco productivas, teniendo en cuenta sus comorbilidades. Hablan también de una identificación temprana del ritmo, como en cualquier paciente que se inicia un RCP, y identificar si el ritmo es no desfibrilable o desfibrilable. Si usted no cuenta con el equipo de protección personal o si las personas capacitadas para iniciar la reanimación no están con el equipo de protección personal, insisto, la guía muestra que una opción que se puede hacer para ganar tiempo es iniciar con 2 desfibrilaciones si logra tener un ritmo desfibrilable antes de iniciar las compresiones. Eso le da al equipo tiempo para prepararse para el proceso de reanimación y obviamente para que todos estén con el equipo de protección personal adecuado. Lo otro que hablaba en la guía y que también lo establece en la guía británica es la importancia de asegurar la vía aérea de manera temprana. ¿Por qué? Porque normalmente al asegurar la vía aérea usted puede contar con un filtro de protección de aerosoles. Esto no está en todas las guías y tanto la guía americana no hace tanto énfasis en esto. La guía europea sí es un poquito más insistente en el tema de que si usted tiene un paciente con COVID, trate de asegurar la vía aérea en la medida de lo posible, porque al iniciar las compresiones, usted está favoreciendo la aerosolización.
Entonces, si usted logra o tiene un personal, dentro del equipo de atención, una persona capacitada para una intubación adecuada y precoz, intúbelo, coloque el filtro e inicie compresiones. Es digamos que una variable, una discusión que hay entre la guía europea y la guía americana, por el riesgo de aerosolización secundario a las compresiones. Y obviamente muy enfáticos en el equipo de protección personal. Lo mismo, esto ya lo habíamos hablado anteriormente, esto es lo mismo, paciente que no responde, no respira, que usted principal tenga el equipo de protección adecuado y verifique si el ritmo es desfibrilable o no, inicie, si puede, si usted, mientras el equipo se prepara, usted puede realizar 2 desfibrilaciones de manera consecutiva e iniciar el RCP, eso le da cierto tiempo para que el personal termine de equiparse para ingresar a una zona contaminada por COVID. El resto sigue exactamente igual. ¿Cómo sugiere la guía? Para la protección de la vía aérea, siempre va a haber una persona enfocada en un sello adecuado con la máscara AMBU. Tiene que haber un sello completo nasobucal. Y bueno, así se evita al máximo la aerosolización. Y lo mismo, si usted cuenta con un personal entrenado para intubar y tiene como intube de manera temprana, que eso le permite asegurar la vía aérea, le permite colocar un filtro y le permite evitar la aerosolización. Y bueno, aquí tratando de ampliar un poquito lo nuevo relacionado con el RCP, está la doctora Camila, que va a profundizar en 2 artículos que se revisaron. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en realidad no hay muchos estudios nuevos que se hayan hecho como para actualizar en RCP, pero por eso les queríamos compartir estos 2. Igual Juanpi, deja la presentación vos. ¿Te parece? Este es un estudio que se publicó en la revista New England, que fue en junio del 2021, en lo que se planteó, o sea, principalmente el origen es porque, si ustedes se acuerdan, quizá hoy Juanpi no lo nombró mucho, pero dentro de los cuidados post-paro, en casi todas las guías recomiendan posterior, por lo menos las primeras 24 o 48 horas, la hipotermia, pero en realidad no hay guías o mucha evidencia para apoyar tal recomendación. Entonces, en Estados Unidos se decidió hacer este estudio, que es un ensayo clínico controlado, en el cual se dividió a los pacientes. Si querés, Juanpi, puedes pasar a la segunda. Bueno, el objetivo principal es un ensayo clínico controlado, que el objetivo principal era demostrar, o sea, partió de la hipótesis de que la hipotermia en comparación a la normotermia en las primeras 48 horas post-paro podría tener una mejoría, o sea, una disminución en la incidencia de muerte, que ese es el objetivo primario del estudio, y también una mejoría en el estado funcional de los pacientes, estos 2 términos evaluados a los 6 meses del evento. El outcome secundario, que es el estado funcional de los pacientes, se midió a los 6 meses por la escala de ranking. Si querés pasar, Juanpi, a la otra. Esa, pasala, así no hacemos tanto. O sea, se incluyó, o sea, en esto se hicieron 2 grupos, que se incluyó a los pacientes que eran todos mayores de 18 años, que habían tenido un paro cardiorrespiratorio, ya sea extrahospitalario o intrahospitalario, y que habían resuelto o vuelto a la circulación espontánea después de aproximadamente 30 minutos. El resto fueron excluidos, como también se excluyó a aquellos pacientes en donde por directivas anticipadas no se hicieron maniobras de reanimación avanzada. Se hicieron entonces 2 grupos, cada grupo tenía aproximadamente 930 pacientes. El grupo de los pacientes con hipotermia se los sometió a una temperatura vieron que las guías generalmente recomiendan entre 32 a 36 grados. Entonces se lo sometió a una temperatura de 33 grados las primeras 28 horas y después de eso a una temperatura de 37.5. Y al grupo de normotermia se los mantuvo en una temperatura de 37.5 grados. Si querés pasar, Juanpi. En realidad las características, esta es la tabla 1 que muestra las características iniciales de los pacientes. En realidad, en cuanto a características y morbilidades, los pacientes eran similares en ambos grupos. Después, otras cosas que se evaluaron fue el ritmo con el que habían entrado, el ritmo con el que habían salido y demás, pero no hubo muchas diferencias significativas como para nombrar. Si querés pasar, Juanpi.
Pasa esto también. Ay, yo lo había modificado. No, bueno, no pasa nada. Dentro de los... Volví al anterior, perdón. Dentro de los resultados más importantes, entonces, con respecto al outcome primario, se vio que del grupo de hipotermia fallecieron 467 pacientes de 925, que da un 50%, y en el grupo de normotermia es más o menos el mismo porcentaje, 48% de los pacientes. Que eso da, entonces, si querés cambiar, esto se evalúa en riesgo relativo, que lo que hace entonces es comparar la muerte en ambos grupos, y el resultado fue de 1.04, lo que nos da, o lo que significa que los pacientes que estaban expuestos al grupo de hipotermia no tenían mejoría en la mortalidad, sino que al contrario, aumentaba 4 veces o un 4% la incidencia de mortalidad en los pacientes sometidos al grupo de hipotermia. Y después, si ven, se hacen el resto del análisis por subgrupo de pacientes, teniendo en cuenta el sexo, la edad, el tiempo de restitución a la circulación espontánea y el ritmo inicial de desfibrilación, si era desfibrilable o no. Y en cuanto a eso no hubo diferencias, y en todo siempre el riesgo relativo, si lo ven, sobrepasa la unidad, así que da cuenta de que hay más riesgo en el paciente con hipotermia que en el paciente con normotermia. ¿Sí que les pasa? Y en cuanto a la escala funcional, a la valoración por la escala funcional de ranking, que entonces lo midieron a los 6 meses, tampoco hubo diferencia. O sea, había del total de los pacientes, se midió a aquellos que tenían un ranking entre 4 y 6, y ambos coinciden en que más o menos el 55% de los pacientes sometidos tenían este porcentaje, así que justo el riesgo relativo de 1 significa que no hay diferencia, o sea que no aporta ni mejoría ni tampoco empeora el estado funcional de los pacientes. Cambiale. Eso es el análisis por subgrupo, que en realidad es más o menos lo mismo, no hubo diferencias tampoco. Y en cuanto a los eventos adversos, se evaluó la incidencia de arritmias y otros eventos adversos como neumonía, sepsis y sangrado. El único que se encontró con una diferencia significativa fue que los pacientes sometidos a hipotermia sí tenían mayor probabilidad de arritmias, un 24% en relación a un 17% con una P significativa, y después el resto de los eventos adversos no hubo diferencias entre ambos grupos. O sea, entonces, como conclusión, pasada contigo, podemos decir que de la hipótesis inicial que decíamos que la hipotermia podría aportar un beneficio a los pacientes, no hubo diferencia significativa y de hecho aumenta más el riesgo de mortalidad, y no hubo diferencia tampoco en cuanto al estado funcional de los pacientes a los 6 meses. Y en cuanto a los eventos adversos, podemos decir que someter a los pacientes a hipotermia a los cuidados posparo aumenta la incidencia de arritmias, pero no modifica el resto de los eventos adversos como neumonía, sepsis o sangrado. Listo, pasamos contigo. Bueno, después las limitaciones del estudio fueron principalmente el sesgo, porque este grupo, como era un control activo de los pacientes, fue muy difícil. O sea, el paciente sí tenía fue un estudio en el que los únicos que estaban ciegos eran solamente los que analizaban los resultados, porque después los médicos tenían que sí o sí saber qué intervención se sometía a cada paciente. Ese es como el sesgo más grande y la principal limitación que tiene este estudio. Si querés pasar. Bueno, o sea, como para resumir, que es más o menos esa conclusión, quizá no tiene mucha incidencia con lo que hacemos nosotros, porque en realidad tiene más que ver con los cuidados posparo en una unidad de cuidados intensivos, pero como que nos invita a pensar el hecho de pensar el por qué hacemos las cosas y tratar de cuestionarnos, o cada vez que leemos una guía y demás, pensar por qué y en qué se basó esa guía para determinar, o sea, para tener ese grado de recomendación. Y después este es otro artículo que en realidad es un estudio que se hizo en España. Es un estudio de corte prospectivo, o sea, si se acuerdan, siempre los estudios de corte son observacionales, y es prospectivo y se llevó a cabo en noviembre del 2019, y fue principalmente para ver la estadística, porque no hay muchos países que tengan una estadística acerca del análisis de los pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ellos lo que hicieron fue para ver la incidencia de su país y ver a qué pacientes les iba, o sea, por qué se morían los pacientes y a qué pacientes les iba mejor y a qué pacientes les iba peor. Entonces, por eso el objetivo principal de este estudio, si querés pasa, Juanpi, creo que está en la otra diapo, era ver cuáles eran los predictores de mortalidad, y también evaluaron la función neurológica en los pacientes ingresados con un paro cardiorrespiratorio,
y se los evaluó tanto a los 6 meses como a los 12 meses. Y después como factor secundario, como outcome secundario, era ver las características de los pacientes que habían sufrido un paro cardiorrespiratorio. Pasale si querés. Esto, bueno, ya lo pasé más o menos. Los criterios de inclusión y exclusión fueron los mismos que para el otro artículo. Todo paciente que había tenido un paro cardiorrespiratorio mayor de 18 años, sea intra o extrahospitalario igual. Pasa, Juanpi. Acá vemos solamente para ver cuántos pacientes fueron incluidos. Vemos que en el otro había 1.800 pacientes, en esto fue una población más reducida. 595 pacientes fueron incluidos en el estudio, de los cuales 310 habían sufrido un paro intrahospitalario y 285 un paro extrahospitalario. Y después en realidad lo que dice abajo es más o menos el porcentaje de los pacientes que fallecieron y a los que se les pudo hacer el seguimiento, porque muchos pacientes se perdieron en el medio porque el seguimiento era a los 6 y a los 12 meses. Pasa, Juan, a la próxima. Y esto en realidad los resultados están plasmados en esta tabla en la que podemos ver la cantidad. En realidad lo que muestra es ver la cantidad de pacientes que fallecieron en relación a ciertas variables que fueron las que se analizaron. Se analizó la variable si el paro había sido intrahospitalario o extrahospitalario y esa no mostró diferencia entre ambos grupos. Esto es en relación a la mortalidad de los 6 meses, ¿no? Entonces, que el paro sea intrahospitalario o extrahospitalario no nos mostró diferencia ni tampoco incidencia. Lo que sí nos mostró diferencia fue que el paro sea de origen cardíaco a que el paro sea de origen no cardíaco. O sea, los pacientes que tenían un paro de origen cardíaco tenían menos mortalidad que los pacientes que eran de origen no cardíaco, y los pacientes que presentaban un ritmo desfibrilable tenían menor mortalidad que los pacientes que tenían un ritmo no desfibrilable. Y el otro parámetro que nos dio una diferencia significativa, como para pasar solamente a lo importante, es que los pacientes que tenían una restitución de la circulación espontánea en menos de 20 minutos tenían una menor mortalidad que aquellos pacientes que se recuperaban después de ese tiempo. Pasa, Juan, si querés. Esto es lo mismo. Pásalo. Entonces, este es el resumen, que entonces se observó que la edad, que la causa no cardíaca del paro cardiorrespiratorio, y acá está mal, es el tiempo de vuelta a la circulación mayor a 20 minutos, fueron variables que se aumentaron con el aumento de la mortalidad. Mientras tanto, el ritmo desfibrilable, y eso no lo había dicho, pero es la posibilidad, o sea, el hecho de hacerle un tratamiento percutáneo al paciente, fueron asociados a menor mortalidad. Y ahí faltaría el hecho de que el paro sea de origen no cardíaco. Pasa, Juan. Y esto tiene que ver, es la tabla de resultados de la función neurológica que fue evaluado de los 6 a los 12 meses, y en realidad, si querés pasar a la próxima, los resultados son similares. Que aquellos pacientes que tenían el ritmo desfibrilable, la vuelta a la circulación espontánea en menos de 20 minutos y la causa cardíaca del paro cardíaco tenían mejor función neurológica que los pacientes que no tenían estas variables. O que, bueno, o sea, un ritmo no desfibrilable y demás. Y esto pasa. O sea, en realidad el sesgo de estos pacientes es que principalmente al ser un estudio prospectivo siempre hay problemas con la notificación y la información de los pacientes, principalmente en el registro exacto de datos como el tiempo y demás, y a su vez también la pérdida de los pacientes a través del tiempo, porque la evolución fue a los 6 y a los 12 meses y muchos pacientes se perdieron en el medio. Bueno, y eso es todo. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. En los cuidados por paro, básicamente lo que hay que evitar es la hipertermia. Todos los estudios nos demostraron que no se mueren menos y que no se complican menos si uno induce la hipotermia. Lo que hay que evitar es la hipertermia, lo que sí nos ha demostrado que produce más daño cerebral y más complicaciones a corto y a mediano plazo. Tal cual.